yo doy la vida eterna a mis ovejas. Este domingo se celebra la 62ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, dado que la liturgia de la palabra nos propone un texto del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que presenta la figura de Jesucristo como buen pastor. La vocación nace del encuentro personal con Jesucristo y con su palabra, una palabra que no es solo la mía sino que se realiza junto con las demás personas, pues somos comunidad de creyentes. Personas que esperamos la realización del plan de salvación por medio de Jesucristo, que cuenta con nosotros. Tengamos presente lo que bien conocemos de la suerte que ha vivido el buen pastor, pues Jesucristo culmina su vida en este mundo clavado en una cruz. Esta consideración nos sirve para tomar muy en serio la obra llevada a cabo por Jesucristo, una obra a la que Él nos ha asociado a todos, puesto que su encarnación, vida, muerte y resurrección han tenido la finalidad de mostrarnos nuestra verdadera condición, sabernos hijas e hijos de Dios. Las peripecias vividas por Pablo y Bernabé, primera lectura, nos sirven para encuadrar nuestra vida en los planes de Dios, que algunas veces nos resultan misteriosos. Tal como la segunda lectura refiere a propósito de lo que llama la gran tribulación, Apocalipsis 7, 14. La palabra de Dios, en este domingo, espera de nosotros una decidida adhesión, para seguir los pasos del Maestro y así superar todas las dificultades que encontremos en el camino de la vida. Contando con su presencia continua, que es la que da sentido pleno a nuestro vivir diario. Celebrando el jubileo de la esperanza, sintámonos peregrinos de esperanza y portadores de alegría, generando fraternidad y paz. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 11 de mayo del 2025. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículos 14 y del 43-52. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial 99. Respondemos: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Respondemos: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Respondemos: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Respondemos:
Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y del 14b, 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 27 a 30. En aquel tiempo, dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El buen pastor es quien da la vida. La gracia de Dios es para todos los hombres. La primera lectura de este cuarto domingo de Pascua es la consecuencia de otro discurso axial, querigmático, de los que aparecen frecuentemente en el libro de los Hechos. Pero esta vez es Pablo su artífice y ante un auditorio judío, pero con presencia de paganos que se habían hecho prosélitos o temerosos de Dios. Ya se han rotos las barreras fundamentales entre cristianismo y judaísmo. Los seguidores de Jesús han recibido un nombre nuevo, el de cristianos, en la gran ciudad de Antioquía de Siria, y esta comunidad ha delegado a Bernabé y Pablo para anunciar el Evangelio entre los paganos. Todavía son tímidas estas iniciativas, pero resultarán concluyentes. Ahora, en la otra Antioquía, en la de Pisidia, se nos ofrece un discurso típico, independientemente del de Pedro en casa de Cornelio, capítulo 10. El sábado siguiente, el número de paganos directos se acrecienta, y los judíos de la ciudad no lo podrán soportar. Sobre el texto de Isaías 49, 6 se justifica que los cristianos proclamen el Evangelio de la vida a aquellos que la buscan con sincero corazón. El Evangelio es ese juicio crítico contra nuestras posturas enquistadas en privilegios que son signos de muerte más que caminos de vida. La consecuencia del primer discurso de Pablo en los Hechos de los Apóstoles no se hará esperar. El autor, Lucas, le ha reservado este momento en que ya se dejan claras ciertas posturas que han de confirmarse en Hechos 15, sobre la aceptación definitiva de los paganos en el seno de la comunidad judeo-cristiana. Dios enjugará las lágrimas de la muerte. La visión de este domingo, siguiendo el libro de Apocalipsis, no es elitista, es litúrgica, como corresponde al mundo simbólico, pero se reúnen todos los hombres de toda raza, lengua y lugar. Son todos los que han vivido y han luchado por un mundo mejor, como hizo Jesucristo. Los vestidos blancos y la palma de la mano denotan vida tras la muerte violenta, como la victoria del mismo Señor resucitado. Si en su vida cada uno pudo luchar por una causa, el iluminado de Patmos ve que ahora todos viven en comunión proclamando y alabando la causa del Señor Jesús como la suya propia. No habrá más hambre, ni sed, y todos beberán de la fuente de agua viva. Es toda una revelación de resurrección. Eso es lo que nos espera tras la muerte, por eso merece la pena luchar aquí por la causa de Jesús. Dios da su vida a los hombres en Jesús. Siempre se ha considerado el domingo del buen pastor a causa del Evangelio del día que habla de las ovejas, retomando el comienzo de Juan capítulo 10, versículos 1 a 10. El texto del Apocalipsis que se ha leído como segunda lectura también apunta a este simbolismo.
Está situado en el marco de la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén y le acosan a preguntas sobre si es verdaderamente el Mesías. Jesús, aparentemente, no quiere contestar a esa pregunta intencionada, pero en realidad no desvía la cuestión, sino que les habla con un lenguaje más vivo, más radical y en consonancia con una forma de entender el mesianismo en clave distinta de los judíos. No viene para ser un personaje nacionalista, sino aquel que sabe bien la necesidad que tienen los hombres de vida y de vida verdadera, de una forma nueva de comprender a Dios, y por ello va a dar la vida. Los judíos nunca esperaron un Mesías que sufriera y que fuera, por tanto, capaz de dar la vida como Jesús se empeña en hacer. El Evangelio de Juan, pues, pretende desmontar una concepción equivocada de mesianismo y nos descubre la opción radical tomada por Jesús. El verdadero Mesías es el que sabe dar la vida por las ovejas, es decir, por el pueblo. Esta polémica, pues, de Jesús con los judíos, revela el sentido ejemplar, global, del buen pastor, símbolo de la gracia y del juicio que se opera en el seno de su pueblo. La altura desde la que Juan nos presenta a Jesús, uno con el Padre, es una provocación teológica, sin duda, pero es una realidad incuestionable. Tenemos que reconocer que el Jesús histórico no habló así, de la forma que lo hace en Juan, ni siquiera hablaba de sí mismo, pero siempre de Dios y del reino de Dios. Pero el Evangelio de Juan tiene otro tono, menos histórico, aunque más teológico. No entramos en la cuestión de la conciencia personal de Jesús, no es el caso. Decir que el Padre y yo somos uno es alta cristología, sin duda. Pero es verdad que Jesús nos reveló al verdadero Dios, y es eso lo que le discuten los adversarios. Es un escándalo, porque toda la vida de Jesús es un juicio contra los que pensaban que el mismo Dios debía ajustarse a su dogmática. Así, pues, lo que decide de un modo definitivo el sentido de este Evangelio es la actitud que tenemos ante la verdad que Jesús propone. Quien se encuentra de verdad con Él, se encuentra con Dios. Si Él escucha nuestras súplicas, Dios hace lo mismo. Si Él da la vida por nosotros, eso es lo que hace Dios por nosotros. No estamos ante una ficción teológica con estas palabras de Jesús, sino que estamos ante el dador de vida. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.